El Camp Nou ha despedido por todo lo alto a un Gerard Piqué que se ha marchado, que ha jugado su último partido como local, dejando una actuación más que notable ante una Unión Deportiva Almería en la que lo único reseñable es la actuación, la buena actuación de su guardameta de Fernando. Vamos a repasar lo que ha ocurrido en el encuentro y hablar sobre la figura histórica, la leyenda que es Gerard Piqué. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Fútbol Club Barcelona ha vencido por 2-0 a la Unión Deportiva Almería en el Camp Nou, en un partido que va a ser recordado por todos, sin duda, por la despedida jugando como local de su central, de uno de los mejores defensores de la historia del fútbol y sin duda una de las grandes figuras de la historia del Barça, un Gerard Piqué que además hoy se despedía y lo ha hecho para mí dejando un partido más que notable, siendo importante en los ataques del Barça y demostrando algunas de las cualidades que le han llevado a ser uno de los mejores centrales de la historia del fútbol, sin duda de la historia reciente. Creo que es absolutamente indudable, un futbolista del que obviamente hay que hablar muchísimo y con el que sobre todo para mí hay que destacar, además de que ha formado parte importante, un jugador absolutamente titular en el mejor Barça de la historia, en uno de los equipos que sin duda está considerado como mejores de la historia y además en una selección española absolutamente histórica con esas dos Eurocopas. Él ganó una, además también siendo titularísimo en el Mundial de Sudáfrica 2010. Un futbolista que no ha sido ni el más fuerte ni el más rápido, pero sin duda sí ha sido el más inteligente, una espectacular inteligencia para leer el juego, una calidad técnica espectacular también, tanto para pases cortos como para pases en largos, cambios de orientación como los que hemos visto hoy, con esa conexión con Jordi Alba, un futbolista que sin tener unas condiciones físicas brutales ha sido capaz no solo de sobrevivir, sino de marcar distancias jugando con muchísimos metros a su espalda, sin duda un absoluto privilegiado, un jugador espectacular que tiene una carrera increíble y que ha ganado todos los títulos que ha disputado, todas las competiciones en las que ha participado no todas, le ha faltado las confederaciones seguramente, es la única que creo que no ha ganado, pero bueno, una carrera absolutamente brutal, 37 títulos a sus espaldas y la verdad es que actuaciones del máximo nivel en los escenarios más importantes del mundo del fútbol y también dejando una carrera, como os digo, increíble. Desde aquí mi enhorabuena a la carrera espectacular de Gerard Piqué, que creo que en el día a día ha sido el mejor central que yo he podido ver. Es cierto que en días señalados a lo mejor Sergio Ramos ha podido ser mejor, ha marcado más diferencias, sobre todo en el área rival que Gerard Piqué, pero creo que la verdad es que hay debate abierto y os pido vuestra opinión en comentarios desde ya entre las figuras de Sergio Ramos y de Gerard Piqué. Vamos a comenzar repasando lo que ha ocurrido. Antes, como siempre, animaros a que sigáis apoyando el canal, dejando vuestro like y vuestra suscripción para que lleguemos también a más gente. La verdad, un Fútbol Club Barcelona que, salvo una acción muy concreta en el alrededor del minuto 25, ha sido absolutamente superior a una Unión Deportiva Almería que ha salido con su 5-3-2, el habitual 5-3-2 que viene utilizando Rubi en partidos en los que sabe que va a tener que defender más, pero la verdad es que no le ha salido nada bien para mí al técnico catalán. Lo vamos a ir comentando. En el Fútbol Club Barcelona, su habitual 4-3-3 con Dembélé en la derecha, con Ferran Torres en la izquierda, Lewandowski en la punta, Jordi Alba, Marcos Alonso, Piqué y Alejandro Valde jugando como lateral derecho. Me ha gustado mucho, lo quiero destacar desde ya, el partido de Jordi Alba, que ha sido para mí absolutamente clave en esa zona izquierda del ataque de un Fútbol Club Barcelona que ya en los primeros minutos del encuentro ha comenzado a mover rápido el balón, a utilizar los cambios de orientación con movimientos previos de Ferran Torres y de Frenkie de Jong para abrirle el espacio a un Jordi Alba, que ha llegado una y otra vez por esa banda izquierda, entendiéndose muy bien
tanto con Piqué, gracias a esos cambios de orientación, como con Frenkie de Jong, que prácticamente en algunas ocasiones bajaba a ser el lateral izquierdo para atraer la atención de los centrocampistas y del delantero de esa zona de una Unión Deportiva Almería, que la verdad es que en ningún momento del partido, mientras el Barça ha apretado el acelerador, ha sido capaz de evitar acercamientos y ocasiones muy claras. Un FC Barcelona que ha tenido en esa primera parte a un Ferran Torres muy activo, que se ha movido muy bien, que ha pisado muy bien el área, que se ha desmarcado pues para darle profundidad, teniendo además desparpajo, atrevimiento en el 1 contra 1, superando a Méndez, al lateral derecho de la Unión Deportiva Almería, que pese a defenderse con 5, pues no ha encontrado la forma de impedir que el Barça le metiese muy atrás y obligase a Fernando a tener que hacer grandes intervenciones. Un Barça que para mí en esa primera parte ya había sido claramente superior, pese a ese fallo en el penalti inicial de Robert Lewandowski, pese a esa acción que ha tenido Ramazani para poner el 0-1 en una acción, pues que ha completado unos primeros malos 25 minutos o muy malos 25 primeros minutos de un Frenkie de Jong que ha hecho 4 faltas en muy poco tiempo, 2 acciones de agarrones, no ha ganado ningún duelo, creo que era 0 de 5 en esos primeros 25 minutos, y que además ha cometido un fallo muy grave, un error muy básico para un centrocampista que ha aprovechado Ramazani para quedarse en el 1 contra 1 contra Marc-André ter Stegen, y ahí para mí el belga ha cometido un error, y es que pues ha esperado demasiado, se ha acercado demasiado al portero alemán, que sabemos que esta temporada, no quiero quitarle ningún mérito, porque al final él ha hecho la parada que le tocaba, es la parada que le ha obligado a hacer el delantero del equipo rival, pero simplemente ese pequeño apunte, ¿no?, de Ramazani, que en mi opinión se ha acercado demasiado, ha conducido demasiado el balón, demasiados toques antes del disparo. Eso no le quita mérito, como digo, a un Ter Stegen, que sin duda esta temporada está dando un nivel espectacular, sin duda uno de los jugadores que más ha subido su rendimiento con respecto no solo a la temporada pasada, sino también a las últimas 2 temporadas. Ya en ese primer tiempo hemos visto a un Fernando que ha tenido que intervenir en numerosísimas ocasiones, principalmente frenando a un Ferran Torres que ha estado muy activo, que ha llegado varias veces pues al borde del área pequeña, bastante escorado, es cierto, pero obligando a Fernando en definitiva a tener que hacer intervenciones muy importantes. Sobre Ferran Torres quiero decir algo que ya comenté cuando el Barça lo fichó del Manchester City, creo que fue hace un año, ¿no? Aproximadamente, algo menos, porque fue en enero en ese mercado de invierno. Ferran Torres es un muy buen futbolista, que se mueve muy bien, que ha aprendido sobre todo a cómo participar en el juego sin tener que tocar el balón, que eso creo que es muy importante, y además suma mucho al juego que utiliza el Barça, ¿no? Además ese sistema asimétrico, pero al que le falta esa magia en la definición, le falta pues ese instinto de absoluto killer en la definición, ¿no?, que pueden tener otros jugadores como Ansu Fati, y es lo que hemos visto hoy. Ferran se ha movido muy bien, pero cuando ha llegado y cuando ha tenido que definir en situaciones que no eran sencillas, porque para mí no eran sencillas, ha faltado esa magia, ¿no?, ese toque diferencial que en otros futbolistas de este nivel, o que en principio deberían estar en este nivel, o que quieren ser importantes en equipos de este nivel, que quieren ser titularísimos, jugar muchísimos minutos, pues sí tienen esa magia, ¿no? Y Ferran Torres, pues pese a que ha estado muy bien en muchos aspectos del juego, le ha faltado ese último toque, pese a que también hay que decirlo, algún jugador de la Almería le ha sacado un balón bajo palos en ese primer tiempo, ¿no? En definitiva, una Unión Deportiva Almería que estaba totalmente superada en esos primeros 45 minutos, y que para mí, de forma completamente errónea, su entrenador ha decidido que había que seguir jugando igual. No ha cambiado nada durante los primeros 45 minutos, no digo que quites a un futbolista, sino reordénalos, ponte en un 5-4-1, que juegue Leo Baptistao
en banda, que ya lo ha hecho, no estás inventando nada, no creo que la Unión Deportiva Almería o su entrenador sobre todo, bueno, pues hayan estado acertados al no hacer al no utilizar ninguna variante, aunque fuese simplemente para defenderse mejor, para no estar continuamente cerca de su portería, sacando ocasiones en el área pequeña. Me parece que Rubi hoy no ha ayudado nada a su equipo, no solo con el planteamiento, sino después con la lectura del partido y con la falta de dirección de campo a la hora de intervenir en el esquema. El entrenador de la Almería ha hecho 2 cambios al descanso, ha metido a Babic y ha metido a Diego Sousa, recolocando a Txumi como central por la derecha. Pero la verdad es que la Unión Deportiva Almería ha seguido igual, dejando esos 2 contra 1 en banda izquierda. No ha sido capaz de impedir que el Barça bueno, pues circulase rápido el balón o tuviese muchas ocasiones, y es más, le han cogido en una transición, en una especie de contraataque, y ahí Dembélé, bueno, pues ha pasado por encima de Babic y también de Rodrigo Eli, con la falta de ayuda, de basculaciones de Samu Costa y de Txumi, que se han quedado mirando al futbolista francés, que lo ha hecho muy fácil. Parecía que estaba jugando al golf, tac, y al fondo de las mallas, con un tiro rasito. Un Dembélé que ha sido sin duda bueno, pues uno de los grandes protagonistas del partido, porque bueno, pues ha fallado 2 ocasiones clarísimas, prácticamente sin portero, bueno, sin él prácticamente, en la primera de cabeza, sin intentar el más mínimo gesto de querer orientar el balón, de querer bueno, pues dirigir el cabezazo, ¿no? que había tenido que hacer tras el pase de Ferran Torres. Y en la segunda se había marchado de Fernando, pero ha decidido, cuando ya no estaba el portero bajo la meta, bueno, pues volver a recortar, no sé si con la intención de pasarla, no sé con qué intención del futbolista francés, bueno, que es un jugador absolutamente, bueno, muy particular, un futbolista indescifrable, que no sabes de lo que puede hacer, que se saca un muy buen gol en ese tanto del 1-0, pero que, bueno, pues a puerta vacía prácticamente o no dispara o termina haciendo disparos que parece que iban fuera de la portería. Un jugador muy particular, como os digo, y muy irregular también, dentro incluso de los propios partidos, no solo en diferentes encuentros, sino también dentro de los propios partidos. Un Fútbol Club Barcelona que con ese 1-0, bueno, pues ha sido capaz de al final conseguir lo que estaba mereciendo por juego y por ocasiones, ¿no? Y es ponerse por delante. Al final, un par de minutos después de una gran acción entre Jordi Alba y Ansu Fati, ha llegado el tanto definitivo, ese 0-2 de Frenkie de Jong, bueno, pues que hace que el neerlandés, encuentre premio a su insistencia, bueno, pues a esas constantes llegadas, y que se desquite también del error que ha tenido, porque tiene que ser un jugador importantísimo para el Fútbol Club Barcelona. Como os digo, una Unión Deportiva Almería que para mí, bueno, pues ha tenido un plan de partido que ha ejecutado mal, y su entrenador ha decidido no cambiar lo que estaba fallando. Creo que se ha visto muy claro, incluso al final, bueno, pues recibiendo ese tanto del 1-0 en una acción en transición, con el equipo un poquito abierto. Partido para mí para olvidar para el conjunto andaluz, que venía en una buena racha de resultados, que obviamente enfrentaba un partido de nivel muy alto, en el que era difícil que sacase algo positivo en cuanto a puntos, ¿no? Pero creo que las sensaciones han sido de que ha estado totalmente superado en el 99% de los minutos, salvo en esa acción de Ramazani, la que el belga tuvo el 0-1, aprovechando ese despiste, ese error de Frenkie de Jong en el pase en los primeros 45 minutos. Como os digo, el Camp Nou, que ha despedido por todo lo alto a uno de los jugadores más importantes de la historia del Barça, y sin duda también uno de los jugadores españoles más importantes de la historia del fútbol, participando de forma muy activa en esos títulos de la Eurocopa 2012 y del Mundial 2010. Gracias por ver el vídeo. Por favor, vuestra opinión sobre el partido, sobre la figura de Gerard Piqué, la podéis dejar en comentarios y ahí podemos debatir. Gracias por verlo.